Este lugar no es para perdedores. Fueron las palabras que mi abuelo Harold me dijo en la puerta de su mansión victoriana, en lo que debería haber sido el día más especial del año para él, su 85º cumpleaños. Yo estaba allí de pie, sosteniendo un regalo cuidadosamente envuelto, un reloj de bolsillo antiguo que había restaurado especialmente para él, y llevaba mi mejor camisa de vestir, la que guardaba para ocasiones especiales. Acababa de salir de mi turno en el taller, todavía con un ligero olor a gasóleo en las manos, pero me había arreglado con mucho cuidado para estar presente en la celebración. Pero abuelo, es tu cumpleaños. Te he traído tu regalo y... Él me interrumpió con un gesto brusco de la mano, sus ojos azul grisáceos mirándome con una frialdad que nunca había visto antes. El hombre que me enseñó a cambiar neumáticos y arreglar motores cuando solo tenía 10 años ahora me miraba como si fuera un extraño indeseado. Joshua, tu primo Marcus va a traer a su novia para que la conozcamos hoy. Ella se graduó en Harvard y trabaja en un bufete de abogados en Manhattan. Su familia tiene tradición, prestigio. Entiendes a dónde quiero llegar, ¿verdad? Me llamo Joshua Martínez y, a mis 32 años, nunca imaginé que me echarían de la casa de mi propio abuelo por mi trabajo como mecánico diésel. El mismo trabajo que él me había animado a seguir cuando era adolescente, diciéndome que los hombres de verdad trabajan con las manos. Sentí un nudo en la garganta mientras observaba el rostro del hombre que había sido mi héroe durante toda mi infancia. Harold Martínez construyó su imperio inmobiliario desde cero, empezando como albañil. Era él quien me recogía del colegio cuando mis padres trabajaban, me llevaba al taller de su amigo Roberto y me enseñaba que no había deshonra en el trabajo honrado. Abuelo, no lo entiendo. Siempre me dijiste que... Antes era diferente. Me interrumpió de nuevo, ajustándose la corbata de seda. Ahora las cosas han cambiado. La familia tiene que mantener ciertas apariencias. Marcus se graduó, consiguió una carrera respetable y una novia de clase. ¿Y tú? Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con desaprobación. Sigues ensuciándote de grasa y aceite como un adolescente rebelde. Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Durante años, había asistido religiosamente a todos los cumpleaños, llevando regalos hechos a mano o cuidadosamente elegidos. Yo era quien arreglaba su coche clásico sin cobrar nada. Era yo quien pasaba los fines de semana ayudando con las reparaciones de la casa. Y ahora, delante de toda la familia que ya estaba llegando a la fiesta, él me estaba despidiendo como a un empleado incompetente. Quizás sea mejor que te vayas a casa, dijo, bajando la voz al ver algunos coches acercándose por la entrada circular. Cuando se calmen las cosas, hablamos. Podría haberle dicho que ya había gastado $300 en el reloj antiguo que sostenía en mis manos. Podría haberle recordado que fui yo quien pagó la reparación del techo de su casa el año pasado, cuando la tormenta causó estragos. Podría haber mencionado que pagué los gastos médicos de la abuela Elena antes de que falleciera, sin pedirle nunca un centavo. Pero no dije nada de eso. En cambio, respiré hondo y respondí, lo entiendo perfectamente, abuelo. Di media vuelta y caminé de regreso a mi camioneta Ford F-350, sintiendo el peso de las miradas de los familiares que llegaban. Algunos saludaban tímidamente, otros simplemente fingían no verme. Puse el regalo en el asiento del copiloto y arranqué el motor, observando por la ventana cómo Marcus llegaba en su brillante BMW negro y abrazaba a su abuelo como si fuera el nieto pródigo. Mientras conducía hacia casa, una sola pregunta martillaba en mi mente. ¿Qué diría él si supiera que el perdedor de la familia acababa de alcanzar los $2.400.000 en inversiones? Si te estás preguntando cómo se desarrollará esta historia de humillación familiar, sigue leyendo, porque lo que sucedió a continuación cambió por completo la dinámica de nuestra familia para siempre. Pero primero, tengo que contar cómo llegué a ese punto y por qué mantener mi riqueza en secreto se convertiría en el arma más poderosa que podría haber imaginado. Mi camioneta aún se estaba calentando en la entrada cuando recibí el primer mensaje en el grupo familiar. Era de mi tía Patricia, la hermana de mi abuelo. ¿Dónde estás, Joshua? La fiesta está estupenda. No respondí. ¿Cómo explicar que me habían prohibido asistir a la celebración por no ser lo suficientemente adecuado? ¿Que el hombre que me crió cuando mis padres murieron en un accidente de coche me había descartado como si fuera una pieza defectuosa de una máquina? Harold Martínez no era solo mi abuelo, era el patriarca de una familia que él había moldeado a su imagen y semejanza durante 60 años. Comenzó como inmigrante mexicano, trabajó como albañil, luego como constructor, hasta convertirse en uno de los mayores promotores inmobiliarios de la región. Se casó con Elena, una profesora de piano que aportó refinamiento a su ambición bruta.
Juntos crearon un imperio familiar basado en una única regla no escrita: las apariencias lo eran todo. Harold siempre tuvo sus favoritos. Marcus, mi primo, era 2 años menor, pero desde niño demostraba lo que mi abuelo llamaba instinto comercial. Mientras yo estaba en el garaje aprendiendo a cambiar el aceite, Marcus estaba en la sala estudiando hojas de cálculo. Cuando elegí la escuela técnica, Marcus fue a la universidad a estudiar administración. Joshua tiene manos hábiles, solía decir el abuelo con un tono que sugería que era un consuelo, no un cumplido. Pero Marcus tiene visión para los negocios. Lo que me dolía no era solo la preferencia evidente, sino la forma en que Harold reescribía nuestra historia familiar para adaptarla a la narrativa que quería contar. Durante años, él me había animado a trabajar en mecánica. Me llevaba al taller de Roberto los fines de semana, me enseñaba sobre motores y me decía que un hombre que sabe arreglar cosas nunca pasará hambre. Pero eso fue antes de que Marcus trajera a casa a su primera novia de familia rica. Antes de que empezaran las reuniones sociales en la mansión victoriana que Harold había restaurado. Antes de que descubriera que el prestigio social podía ser más valioso que las habilidades prácticas. La transformación fue gradual. Primero, dejaron de invitarme a las cenas importantes. Luego, mis logros profesionales dejaron de mencionarse en las conversaciones familiares. Cuando abrí mi propio taller especializado en motores diésel, un negocio que facturaba más de $500,000 al año, mi abuelo solo dijo: «Qué bien, Joshua. Espero que puedas mantenerte». Marcus, por otro lado, consiguió un trabajo de nivel inicial en una empresa de consultoría y lo trataron como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Aparqué en casa y entré por la puerta lateral, evitando mirar la mesa del comedor, donde todavía estaba envuelto el regalo de mi abuelo. El reloj de bolsillo había pertenecido a su padre, el bisabuelo que nunca conocí. Pasé 3 meses buscándolo en tiendas de antigüedades hasta que lo encontré, y otros 2 meses restaurando completamente el mecanismo. Cada engranaje había sido limpiado y calibrado a mano. La caja de oro había sido pulida hasta brillar como nueva. Grabé en la parte posterior un mensaje sencillo: «Para Harold, con amor eterno, Joshua». Ahora parecía una broma cruel. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Marcus. «Tío, ¿dónde estás?» Ellen está preguntando dónde está su famoso primo. Ellen, la novia perfecta. Graduada en Derecho por Harvard, hija de un juez federal, nieta de un senador retirado. El tipo de mujer que Harold soñaba tener en su familia, alguien cuyo apellido le abriría las puertas de los círculos sociales a los que él aún aspiraba a llegar. Solo respondí: «No he podido ir. Trabajo». La mentira era más fácil que la verdad. Pero Marcus no se rindió. Llamó directamente. «Joshua, ¿qué historia es esa? El abuelo dijo que tenías una emergencia en el trabajo, pero pensé que hoy había cerrado el taller». Cerrado el taller. El día del cumpleaños del hombre que me crió. Claro que había cerrado. Es complicado, Marcus. Muchacho, ¿estás bien? Suena raro. Por un momento, consideré contárselo todo. Marcus y yo crecimos juntos. Compartimos la misma habitación durante 3 años después de que murieran mis padres. Él me enseñó a jugar al ajedrez, yo le enseñé a montar en bicicleta. Había amor genuino allí, enterrado bajo años de rivalidad familiar. Estoy bien, mentí. Disfruta de la fiesta. Está bien, pero, Joshua, el abuelo ha dado un emotivo discurso sobre la familia y el legado. También te ha mencionado. Ha dicho que está orgulloso de todos sus nietos, de que cada uno siga su propio camino. Orgulloso. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Qué bien», logré decir. Colgué antes de que mi voz delatara la rabia que hervía en mi interior. Lo suficientemente orgulloso como para hablar de mí cuando no estaba presente, pero no lo suficiente como para quererme en la misma sala que su nueva y prestigiosa incorporación a la familia. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Harold Martínez se había pasado la vida construyendo su imperio basado en las apariencias y el estatus social. Había elegido la imagen perfecta de la familia por encima de la imperfecta realidad del amor incondicional. Pero él no sabía una cosa sobre el nieto, descalificado, al que había descartado tan fácilmente. Durante los últimos 10 años, mientras él se preocupaba por las impresiones y el prestigio, yo había estado construyendo algo mucho más sólido que la reputación social. Y si Harold quería jugar al juego de las apariencias, yo estaba a punto de mostrarle cómo era realmente ser juzgado por lo que tenías, no por lo que representabas. Lo que sucedió a continuación revelaría no solo quién merecía realmente el respeto en esta familia,
sino también cuántas sorpresas aún se escondían bajo el capó de este perdedor al que la había subestimado durante tanto tiempo. La humillación del cumpleaños fue solo el comienzo. El lunes siguiente, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era la tía Patricia, la hermana menor de mi abuelo, con quien siempre había tenido una relación cercana. Joshua, querido, tengo que contarte algo. Su voz sonaba avergonzada. Sobre la fiesta del sábado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ha pasado, tía? Harold le ha contado a todo el mundo que no viniste porque estabas, bueno, celoso del éxito de Marcus. Dijo que estabas pasando por dificultades económicas y que te sentías inferior al lado de Ellen. Las palabras me golpearon como puñetazos en el pecho. No bastaba con haberme expulsado, ahora estaba reescribiendo la historia para convertirme en el primo resentido y fracasado. ¿Él dijo eso? Joshua, ya sabes cómo es tu abuelo. Cuando quiere proteger la imagen de la familia, improvisa con la verdad. Patricia suspiró. Pero eso no fue todo. Marcus se preocupó y le ofreció ayuda económica. Delante de todos. Harold aceptó en tu nombre, dijo que eras demasiado orgulloso para pedirla, pero que sería bueno para la familia cuidar de los suyos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que oí crujir el plástico. Aceptó dinero por mí. $500. Ellen incluso comentó lo bonito que era ver a una familia unida, cuidando de los miembros menos. Bueno, ya sabes. Menos afortunados. Menos capaces. Menos dignos. Tía, tengo que colgar. Joshua, espera. Sé que lo que ha dicho no es cierto. Siempre ha sido muy trabajador y... Colgué antes de que ella pudiera terminar la frase con pena. Me quedé sentado en el borde de la cama durante largos minutos, procesando la información. Harold no solo me había excluido, sino que me había convertido en un proyecto de caridad familiar. Una lección de humildad para que Marcus mostrara su generosidad. Un ejemplo de cómo las cosas malas suceden cuando no eliges el camino correcto en la vida. A las 9 de la mañana, Marcus apareció en mi taller. Joshua, chico, ¿por qué no me lo contaste? Se acercó con una expresión de preocupación genuina que me hizo sentir aún peor. No tenías por qué avergonzarte. Para eso está la familia. Dejé de ajustar la llave inglesa que tenía en la mano y lo miré fijamente. Contarte que, Marcus. Lo de tus problemas económicos. Chico, el abuelo te lo ha explicado todo. Te ha dicho que estás pasando por un mal momento, que el negocio no va bien. Él sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Mira, sé que 500 no es mucho, pero es un comienzo. Y Ellen conoce a gente en el sector de la logística. Quizá podamos conseguirte mejores contratos. Miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Marcus, no necesito caridad. No es caridad, es familia. Y otra cosa, bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Ellen quedó impresionada con la historia. Dijo que admira la humildad de nuestra familia, que no dejamos a nadie atrás. Puede que eso incluso ayude a nuestra imagen ante su familia. Nuestra imagen. Mi humillación inventada estaba siendo utilizada como tarjeta de presentación para la élite social de Boston. Marcus, el abuelo os mintió. Chico, sé que es difícil aceptar ayuda, pero... Él mintió, repetí con más firmeza. No estoy pasando por dificultades económicas. No sentí envidia de ustedes. Él me dijo que no fuera a la fiesta porque no era adecuado para conocer a Ellen. Marcus se rió, como si estuviera bromeando. Joshua, eso no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? Pregúntaselo a él. La expresión de Marcus cambió lentamente, la risa se convirtió en confusión, luego en algo parecido a la comprensión. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Guardó el sobre en su bolsillo, ahora claramente incómodo. Mira, debe haber habido algún malentendido. El abuelo a veces se expresa mal, pero él te quiere. Todos te queremos. Marcus, respóndeme con sinceridad. Claro. Si fuera un abogado de éxito, licenciado en Harvard, con un coche importado y trajes de diseño, ¿crees que el abuelo me habría pedido que no fuera a la fiesta? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Marcus miró al suelo, luego a las herramientas en el banco, y finalmente volvió a mirarme. Joshua, yo. Responde. Probablemente no, admitió él, con voz casi susurrante. Entonces sabes que no ha sido un malentendido.
Marcus se quedó allí de pie durante unos minutos más, claramente luchando con una realidad que no quería aceptar. Finalmente, él suspiró. ¿Qué vas a hacer? Era una pregunta sencilla, pero cargada de implicaciones. Porque, por primera vez en mi vida, Marcus me estaba preguntando cuál sería mi jugada, sin ofrecerme orientación ni soluciones. Aún no lo sé, mentí. Porque, en realidad, en ese preciso momento, mientras observaba a mi primo luchar con el descubrimiento de que nuestra familia me había convertido en un espectáculo de caridad basado en mentiras, estaba tomando la decisión más importante de mi vida. Harold Martínez había construido su imperio basándose en las apariencias y el prestigio social. Había moldeado a nuestra familia para impresionar a los extraños. Había sacrificado la verdad en nombre de la conveniencia. Y ahora estaba utilizando mi supuesta pobreza como herramienta de marketing para las ambiciones sociales de Marcus. Pero Harold no sabía algo fundamental sobre el fracasado nieto al que había convertido en un proyecto de caridad. Mientras él pasaba décadas persiguiendo el estatus y el reconocimiento social, yo había estado construyendo algo mucho más sólido y duradero que la reputación. Y si él quería convertir el dinero en el único criterio de valor familiar, yo estaba a punto de darle exactamente lo que pedía. Roberto, mi mentor y dueño del taller donde empecé a trabajar a los 16 años, siempre me decía, Joshua, el motor más silencioso es a veces el más potente. Era hora de demostrarle a Harold Martínez cuánta potencia había acumulado en silencio durante todos esos años. Pero primero necesitaba aliados. Y había una persona que conocía todos los secretos financieros de la familia Martínez mejor que nadie, Elena Santos, la contable que trabajó para mi abuelo durante más de 20 años antes de jubilarse. Lo que sucedió cuando quedé con ella para tomar un café a la semana siguiente no solo cambiaría mi estrategia, sino que revelaría secretos familiares que harían que mi venganza no solo fuera posible, sino devastadoramente necesaria. El miércoles siguiente, encontré a Elena Santos en la cafetería de la esquina donde solía almorzar durante los 23 años que trabajó como contable principal de los negocios de mi abuelo. Elena era una mujer de 62 años, con el pelo gris siempre recogido en un moño impecable, que conocía cada centavo que había pasado por las empresas Martínez desde los años 80. Si alguien sabía dónde estaban enterrados los esqueletos financieros de la familia, era ella. Joshua, querido, dijo ella, ajustándose las gafas de lectura mientras removía el café. Me enteré de lo que pasó en el cumpleaños. Patricia me lo contó. Respiré hondo. Doña Elena, necesito saber una cosa. ¿Ha hablado usted con el señor sobre las finanzas familiares? ¿Sobre quién mantiene realmente a quién? Ella se rió, un sonido seco e irónico. Joshua, ¿crees que he pasado 23 años llevando la contabilidad de tu abuelo sin darme cuenta de ciertas inconsistencias? Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de inconsistencias? Elena miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos, antes de inclinarse hacia adelante. Marcus nunca ha ganado más de $60,000 al año. Ni siquiera cuando trabajaba en la consultoría de Boston. Pero Harold le transfiere $15,000 al mes desde hace 2 años. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 15,000 al mes. Todos los meses. Y además, ¿el apartamento de lujo donde vive Marcus? Está a nombre de Harold. El BMW, financiado por la empresa de su abuelo. Incluso las cenas caras a las que lleva a Ellen se pagan con la tarjeta de la empresa. Elena sacó una carpeta fina de su bolso. Cuando me enteré de lo que había pasado, decidí hacer una pequeña auditoría informal. Marcus le debe a su abuelo aproximadamente $420,000 en préstamos nunca declarados, subsidios de vida y regalos disfrazados de inversiones comerciales. Mi mente procesaba la información a cámara lenta. El primo que me había ofrecido caridad de $500 llevaba años viviendo como un parásito familiar. ¿Y Harold lo sabe? Claro que lo sabe. De hecho, fue idea suya. Marcus se graduó, pero nunca logró mantenerse por sí mismo. Así que Harold creó esta ficción financiera. Hace que Marcus parezca exitoso para impresionar a la familia de Ellen, pero en la práctica, tu primo es un adolescente de 30 años que vive de una mesada. Elena abrió la carpeta, revelando hojas de cálculo detalladas. Hay más. La empresa de desarrollo inmobiliario de Harold está pasando por serias dificultades. 3 grandes proyectos fracasaron el año pasado. Él está financiando el estilo de vida de Marcus vendiendo propiedades que debería estar alquilando para generar ingresos. Estudié los números. Los ingresos del abuelo estaban cayendo drásticamente, pero los gastos con Marcus seguían aumentando. Doña Elena, ¿por qué me cuenta esto?
Ella suspiró y guardó los papeles. Porque Harold Martínez ha olvidado de dónde viene. Ha olvidado que fue usted quien la ayudó a expandir el negocio cuando sugirió automatizar el sistema de cobro de alquileres. Ha olvidado que fue usted quien reparó la flota de vehículos de la empresa sin cobrar un centavo durante años. Y olvidó que, de todos sus nietos, usted fue el único que realmente construyó algo con sus propias manos. Ella me miró directamente. Pero sobre todo porque es hora de que alguien le enseñe a Harold que hay consecuencias por tratar a la familia como piezas de un juego de ajedrez social. Salí de aquel café con algo más que información. Salí con munición. En los días siguientes, comencé a investigar meticulosamente. Descubrí que la empresa de consultoría en la que Marcus supuestamente trabajaba había cerrado hacía 6 meses. Descubrí que los contratos importantes que él siempre mencionaba eran, en realidad, trabajos esporádicos como autónomo que apenas le alcanzaban para pagar sus facturas de la tarjeta de crédito. Descubrí que Ellen realmente creía que estaba saliendo con un ejecutivo de éxito con un futuro prometedor. Todo el prestigioso imperio que Harold había construido alrededor de Marcus era un castillo de naipes financiado por su propia ruina empresarial. Pero necesitaba algo más que información. Necesitaba el momento adecuado. La oportunidad llegó el viernes siguiente, cuando Patricia me llamó llorando. Joshua, Harold ha organizado una cena para presentarte a Marcus y a los padres de Ellen. Será en el restaurante más caro de la ciudad. Él dijo que quiere mostrar lo unida y exitosa que es nuestra familia. Mi sangre hervía. Me invitó. No exactamente. Dijo que espera que vayas, pero que es mejor que te comportes adecuadamente. Que no menciones las dificultades financieras. Que dejes que Marcus brille. Las dificultades financieras que no existían. Que Marcus brillara con dinero que no ganaba. Tía, ¿a qué hora es la cena? Mañana a las 8. En Le Bernardin. Le Bernardin. $300 por persona. Una cuenta que Harold cargaría a la tarjeta corporativa de la empresa en quiebra para mantener la ilusión de prosperidad. Colgué e inmediatamente llamé a Roberto, mi mentor. Roberto, necesito un favor. ¿Recuerdas ese traje que llevaste en la boda de tu hija? ¿Me lo puedes prestar mañana por la noche? Claro. ¿Pero por qué? Si odias la ropa elegante. Es hora de demostrar a algunas personas que las apariencias engañan. A la mañana siguiente, pasé 3 horas preparando mi presentación. Imprimí extractos detallados de mis inversiones. Organicé documentos de mi taller que mostraban los ingresos anuales. Preparé una carpeta con información sobre mis propiedades, la casa que compré y reformé yo mismo, el terreno que adquirí para ampliar el taller, el apartamento que alquilo para obtener ingresos pasivos. Pero lo más importante, imprimí la información que Elena me había dado sobre las verdaderas finanzas de Marcus y Harold. Si ellos querían jugar al juego de las apariencias, yo les mostraría cómo se juega para ganar. A las 7:45 de la noche, aparqué mi camioneta frente a Le Bernardin. El aparcacoches miró con recelo el vehículo, pero aceptó las llaves cuando vio mi impecable traje y mi postura segura. Entré en el restaurante y localicé la mesa de la familia. Harold estaba al mando, vestido con su mejor traje, gesticulando animadamente a una elegante pareja de mediana edad, claramente los padres de Ellen. Marcus y Ellen estaban sentados uno al lado del otro, ella radiante con un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mucha gente. Todos me vieron acercarme. Harold dejó de hablar a mitad de la frase. Joshua, dijo él, forzando una sonrisa. Me alegro de que hayas venido. No me lo perdería por nada, respondí, estrechando la mano del padre de Ellen. Doctor Morrison, ¿verdad? He oído hablar mucho de usted. La conversación fluyó superficialmente durante los primeros 20 minutos. Harold controlaba el diálogo, dirigiendo constantes elogios a Marcus y sus logros profesionales. Escuché pacientemente sobre contratos inexistentes y éxitos imaginarios. Fue cuando el doctor Morrison se volvió hacia mí que realmente comenzó la noche. ¿Y tú, Joshua? Harold me dijo que tienes un taller mecánico. Debe ser un trabajo desafiante. El tono dejaba claro que desafiante era un eufemismo educado para inferior. Sonreí tranquilamente. En realidad, doctor Morrison, es bastante gratificante. Especialmente cuando construyes algo que realmente funciona. Marcus se rió nerviosamente. Joshua siempre ha sido modesto con respecto a su negocio. La modestia es una virtud, coincidí. Al igual que la honestidad. Harold me lanzó una mirada de advertencia.
Fue en ese momento cuando decidí que el juego de fingir había durado lo suficiente. Si estás siguiendo esta historia de dinámicas familiares y te preguntas hasta dónde puede llegar la hipocresía disfrazada de prestigio, sigue conmigo, porque lo que sucedió a continuación reveló verdades que ningún restaurante caro podría aderezar. Discretamente, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Elena: es ahora. En 5 minutos, mi móvil sonaría con una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada que pondría todas las cartas sobre la mesa y obligaría a Harold a enfrentarse a la diferencia entre las apariencias y la realidad. Pero antes de eso, tenía que preparar el terreno para lo que vendría después. Doctor Morrison, dije, ajustándome la corbata, debe estar muy orgulloso de Ellen. He oído que es una de las abogadas más prometedoras de Harvard. Estamos muy orgullosos, respondió él, sonriendo genuinamente a su hija. Debe ser reconfortante saber que Marcus tiene una carrera igualmente sólida que ofrecerle. La estabilidad financiera es tan importante en un matrimonio. Harold tragó saliva. Marcus se puso visiblemente tenso. Marcus tiene mucho potencial, dijo Harold rápidamente. El mercado de la consultoría es competitivo, pero él está construyendo una base sólida. Construyendo, repetí pensativamente. Es una palabra interesante. Implica usar recursos propios para crear algo duradero. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Elena, justo a la hora acordada. Miré la pantalla y fingí sorpresa. Disculpen, es un cliente importante. Tengo que contestar. Harold se relajó visiblemente, pensando que estaba saliendo educadamente de escena. Si él supiera lo que estaba a punto de suceder, habría salido corriendo del restaurante antes de que yo pudiera decir hola. Hola, Elena, contesté, manteniendo la voz neutra mientras todos en la mesa me observaban. Joshua, querido, ¿estás listo? Acabo de enviar todos los documentos al correo electrónico que me diste. Perfecto, respondí, fingiendo estar hablando con un cliente. ¿Y el presupuesto final? 2.400.000, dijo ella claramente, lo suficientemente alto como para que Harold la oyera. Sin contar los inmuebles, claro. Vi cómo se le iba la sangre de la cara a mi abuelo. Gracias, Elena. Confirmaré los detalles mañana temprano. Colgué y volví mi atención a la mesa. Perdón por la interrupción. Los negocios nunca paran. El doctor Morrison se rió. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué tipo de negocio requiere atención un sábado por la noche? Inversiones, respondí simplemente. A veces los números cambian rápidamente y tenemos que ajustar la estrategia. Harold estaba visiblemente sudando ahora. Joshua, tal vez deberíamos. De hecho, le interrumpí, sacando mi teléfono de nuevo, ya que estamos hablando de negocios, les gustaría ver algo interesante. Abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia el doctor Morrison y su esposa. Sus expresiones cambiaron instantáneamente cuando vieron el saldo, $2.417.342. Dios mío, murmuró la señora Morrison. Joshua, eso es. El resultado de 15 años invirtiendo el 80% de todo lo que gano, dije tranquilamente. Mientras mis contemporáneos gastaban en coches nuevos y ropa de diseño, yo compraba acciones de empresas de transporte por carretera. Conocía el sector desde dentro. Marcus estaba blanco como el papel. Joshua, ¿por qué nunca? Nunca te lo conté, sonreí fríamente. Porque nadie me lo preguntó. Simplemente asumisteis que, como trabajaba con las manos, era un incompetente en cuestiones financieras. El doctor Morrison miró confundido entre Harold y yo. Pero Harold nos dijo que Joshua estaba pasando por dificultades económicas. Que Marcus le estaba ayudando. ¿Ayudando con qué? Pregunté, fingiendo sorpresa. Marcus, ¿le has dicho que te estoy ayudando económicamente? Mi primo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. De hecho, continué, abriendo la carpeta que había traído, tengo aquí algunos documentos interesantes. Doctor Morrison, como abogado, quizá le resulten fascinantes. Extendí las hojas de Elena sobre la mesa como si fueran cartas de un mazo. Estos son los extractos bancarios de Marcus de los últimos 2 años. Fíjense en estos depósitos mensuales de $15.000 procedentes de la cuenta empresarial de Harold. Ellen frunció el ceño. Marcus, nunca mencionaste unos ingresos pasivos. No son ingresos pasivos, expliqué amablemente. Son mesadas.
Marcus le debe a Harold aproximadamente $420,000 en préstamos no declarados. El doctor Morrison se ajustó las gafas y estudió los documentos. Estas cifras. Harold, eso significa que... Significa que la empresa está en quiebra, completé. Harold vendió 3 propiedades comerciales el año pasado para mantener el estilo de vida ficticio de Marcus. El silencio en la mesa era ensordecedor. Ellen se volvió lentamente hacia Marcus. Me dijiste que ganabas 90,000 al año en consultoría. Yo. Ellen, es complicado. La empresa de consultoría cerró hace 6 meses. Interrumpí suavemente. Marcus trabaja como autónomo esporádico desde entonces. Sus ingresos reales en el último año fueron de aproximadamente $18,000. Harold finalmente encontró su voz. Joshua, no tienes derecho a decir la verdad. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cortante. Interesante. La semana pasada no tuviste ningún problema en difundir mentiras sobre mi situación financiera. La señora Morrison miró horrorizada a su marido. Charles, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije, doblando los documentos con calma, es que Harold ha convertido a su familia en una obra de teatro para impresionarles. Él me echó del cumpleaños porque mi aspecto no encajaba con el cuento que se había inventado. Miré directamente a Harold. Dijiste que este lugar no era para perdedores. Tenías razón. No lo es. Me levanté, ajustándome la chaqueta. Doctor Morrison, señora Morrison, ha sido un placer conocerlos. Ellen, te mereces a alguien que sea honesto sobre quién es realmente. Saqué mi cartera y puse $300 sobre la mesa. Esto debería cubrir mi parte de la cena. Harold, no te preocupes por pagar. Sé que la cuenta de la empresa está en números rojos. Empecé a alejarme, pero me volví una última vez. Ah, y Marcus, sobre esos $500 que ofreciste como ayuda familiar. Saqué un cheque de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Aquí tienes 5,000. Para que puedas empezar de nuevo. Honestamente esta vez. Mientras caminaba hacia la salida, oí a Ellen preguntar en voz baja, Marcus, ¿es verdad? Todo eso es verdad. La respuesta de Marcus fue un silencio que valía más que cualquier confesión. En la salida, el valet corrió a buscar mi camioneta. Cuando llegó, él susurró, amigo, ¿qué pasó ahí dentro? Vi a algunos de los camareros espiando. Nunca vi una mesa tan silenciosa. Sonreí y le di una propina de $50. Solo una conversación familiar necesaria. Mientras conducía hacia casa, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Harold. Marcus. Hasta Patricia intentó llamarme. No contesté ninguna llamada. El único mensaje al que respondí fue el de Roberto, ¿qué tal la cena, mijo? Educativa, le escribí. Para todos los involucrados. Pero mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Entendería Harold finalmente la diferencia entre tener valor y aparentar valor? Lo que sucedió en los días siguientes demostraría que algunas lecciones se aprenden de la manera más difícil y que la verdad, una vez revelada, tiene el poder de reformar por completo el tejido de una familia. Los 3 meses siguientes a la cena en Le Bernardin fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Harold llamó al día siguiente, tratando de minimizar el daño. Joshua, podemos hablar como hombres adultos. Quizás me expresé mal. No, respondí simplemente. Te expresaste perfectamente. Y yo también. Marcus intentó un enfoque diferente una semana después, apareciendo en el taller con ojeras y una humildad que nunca había visto en él. Joshua, Ellen me ha dejado. Dice que no puede confiar en alguien que construye toda una relación basada en mentiras. Seguí trabajando bajo el capó de la camioneta, sin levantar la vista. Y el abuelo está furioso conmigo, continuó él. Dice que he arruinado años de planificación para impresionar a la familia de ella. Me ha cortado la asignación. Finalmente levanté la cabeza y lo miré. Marcus, ¿quieres saber la diferencia entre tú y yo? Él asintió, desesperado. Cuando tenía 22 años y empecé a invertir mis primeros $700, no se lo conté a nadie. No porque me avergonzara, sino porque sabía que el verdadero éxito se construye en silencio. Tú, en cambio, has vivido toda tu vida como una actuación para un público que ni siquiera te respetaba. Marcus bajó la cabeza. ¿Qué hago ahora?
Aprendes a vivir con lo que realmente eres, no con lo que finges ser. 3 semanas después, Patricia me llamó llorando. Joshua, Harold ha tenido un derrame cerebral leve. Está en el hospital. Fui a visitarlo. No por perdón, sino para cerrar el capítulo. Él estaba pálido, conectado a monitores, pero sus ojos aún conservaban esa obstinación familiar. ¿Has venido a regodearte en mi desgracia?, preguntó con voz débil. He venido a decirte algo que nunca has entendido, respondí, acercando una silla. Harold, siempre te he respetado. No por el dinero que has amasado ni por las propiedades que has comprado. Te respetaba porque empezaste de cero, trabajaste con tus manos, construiste algo real. Él me miró confundido. Pero en algún momento olvidaste de dónde venías. Olvidaste que el trabajo honesto tiene dignidad. Olvidaste que la familia debe basarse en el amor, no en el rendimiento social. Saqué un sobre del bolsillo. Estos son los documentos de tu deuda médica. Está pagada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, sigue siendo mi abuelo. ¿Y por qué puedo? Me levanté para irme, pero él me llamó. Joshua, lo siento. Me volví una última vez. Harold, tú me enseñaste que este lugar no es para perdedores. Tenías razón. No lo es. Es para gente que trabaja duro, es honesta consigo misma y construye cosas reales. Por desgracia, tú lo olvidaste. El doctor Morrison vino a verme un mes después. Ellen le había contado toda la historia a sus padres, que quedaron impresionados no por el dinero, sino por la integridad. Joshua, llevo 30 años trabajando en inversiones y rara vez he visto a alguien de tu edad con una disciplina financiera tan sólida. Tengo algunos clientes que podrían beneficiarse de tus conocimientos. Así fue como empecé a dar asesoramiento financiero. No porque necesitara el dinero, sino porque descubrí que enseñar a otros a crear riqueza real me satisfacía más que acumular números en una cuenta. Roberto, mi mentor, hizo la observación más perspicaz de todas. Mijo, ¿sabes cuál ha sido tu mayor venganza? ¿Cuál? No has cambiado quién eres. Intentaron hacerte sentir avergonzado de tu trabajo, de tu apariencia, de tu elección de vida. Y has demostrado que puedes tener $2,5 millones y seguir prefiriendo ensuciarte las manos con aceite de motor. Él tenía razón. Sigo levantándome a las 5:30 de la mañana. Sigo trabajando en el taller 4 días a la semana. Sigo conduciendo mi camioneta Ford con 230,000 kilómetros. La diferencia es que ahora lo hago por elección, no por necesidad. Marcus consiguió un trabajo honesto en una empresa de logística, ganando $42,000 al año. Compartimos un almuerzo silencioso el mes pasado. No hablamos del pasado, pero noté que él estaba diferente. Menos ansioso. Más real. Ellen, descubrí después, se casó con un profesor de historia. Alguien que gana 1/3 de lo que Marcus fingía ganar, pero que es sincero sobre quién es. Harold se recuperó del derrame cerebral, pero vendió la mansión victoriana. Ahora vive en un apartamento más pequeño, más acorde con su realidad financiera. De vez en cuando me envía mensajes de texto sencillos. ¿Cómo estás? Siempre respondo, bien, gracias. El taller ha crecido. Ahora tengo 2 empleados y una lista de espera de 3 semanas para servicios especializados. No porque me haya hecho famoso después de que la historia del restaurante se difundiera por la ciudad, sino porque siempre hemos sido buenos en lo que hacemos. Hace 6 meses, una joven de 19 años llamada Sofía apareció en el taller buscando trabajo. Ella me recordó a mí mismo a esa edad, decidida, trabajadora, pero sin orientación financiera. Sofía, le dije al final de la primera semana, ¿quieres aprender algo que la escuela nunca enseña? Ahora ella invierte el 15% de su salario en fondos indexados. En 30 años, será millonaria. Pero señor Joshua, me preguntó ella la semana pasada, cuando sea rica, debo contárselo a todo el mundo. Sonreí, recordando la pregunta que nunca supe responder a los 22 años. Sofía, se lo cuentas a las personas que te respetan independientemente de lo que tengas. Y se lo ocultas a aquellos que solo te valorarían por tu dinero. ¿Cómo saber la diferencia? Ellos mismos se delatan. Siempre. La semana pasada recibí una invitación de boda inesperada. Patricia se casaba de nuevo a los 58 años con un profesor jubilado que había conocido en un curso de jardinería. Joshua, me dijo cuando llamé para confirmar mi asistencia, quiero darte las gracias.
¿Por qué, tía? Por mostrarme que la verdadera familia no se trata de impresionar a nadie. Se trata de estar presente, incluso cuando es difícil. La boda fue sencilla. 15 personas en un pequeño jardín. Usé el mismo traje que Roberto me prestó para la cena en Le Bernardin, pero esta vez por alegría, no por estrategia. Harold estaba allí, apoyado en un bastón, pero sonriendo con sinceridad por primera vez en años. Marcus apareció solo, con un traje modesto que claramente había comprado de segunda mano. Durante la ceremonia, miré a mi alrededor y me di cuenta de algo fundamental. Esta era una familia de verdad. Personas imperfectas que habían decidido amarse a pesar de sus defectos, no por las apariencias. Después de la ceremonia, Harold se acercó a mí. Joshua, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Todavía me consideras parte de tu familia? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento, repasé mentalmente todos los años de falta de respeto, todas las comparaciones crueles, toda la humillación. Entonces recordé a un hombre que me enseñó a cambiar el aceite cuando tenía 10 años. Que me llevaba al taller los fines de semana. Que, antes de perderse en la ambición social, había sido un abuelo que me quería. Harold, le dije, poniéndole la mano en el hombro, siempre has sido de la familia. Ese nunca ha sido el problema. El problema es que olvidaste lo que realmente significa la familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Significa que todavía hay esperanza para este viejo tonto? Siempre hay esperanza para quien está dispuesto a cambiar. Hoy, 2 años después de aquella cena que lo cambió todo, me despierto cada día sabiendo quién soy. No soy el nieto fracasado que necesita demostrar su valía. No soy el millonario que oculta su riqueza por inseguridad. Soy Joshua Martínez. Trabajo con las manos, invierto con la cabeza y amo con el corazón. La verdadera riqueza no está en los $2.700.000 que tengo hoy en mi cuenta bancaria. Está en la paz de dormir sabiendo que lo he construido todo honestamente. Está en la satisfacción de enseñar a Sofía que el dinero es una herramienta, no una identidad. Está en la capacidad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Harold intentó enseñarme que este lugar no es para perdedores. Al final, descubrí que él tenía toda la razón. Pero no por los motivos que imaginaba. Este lugar, este mundo, esta vida, esta familia, realmente no es para perdedores. Es para personas que trabajan honestamente, aman sinceramente y construyen cosas reales. Si esta historia de superación y autoaceptación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para ver más historias sobre cómo la verdadera fuerza proviene de conocer tu propio valor, independientemente de la opinión de los demás. Porque, al fin y al cabo, la persona a la que tienes que impresionar te mira en el espejo todos los días. Y cuando ella te devuelve la sonrisa, sabes que has ganado. Harold pasó años intentando convertirme en lo que él creía que debía ser. Al final, solo me ayudó a descubrir exactamente quién he sido siempre, un hombre que mide el éxito no por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la solidez de los cimientos sobre los que construye su vida. ¿Y esos cimientos? Bueno, esos son inquebrantables.